El calor sofocante de julio en Guadalajara hacía que el aire vibrara como ondas invisibles sobre el asfalto. Miguel Hernández se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano manchada de grasa mientras cerraba el capó del último auto del día. A sus 42 años, había aprendido que la vida tenía formas extrañas de sorprender a una persona, pero nunca imaginó que esa tarde cambiaría todo para su familia. Miguel. Miguel, ven acá. La voz de Carmen resonaba desde la casa con una urgencia que lo hizo dejar las herramientas y correr hacia el interior. Su esposa de 38 años estaba parada en la sala, sosteniendo una carta oficial con manos temblorosas. Sus ojos café, normalmente cálidos como el chocolate de olla que preparaba los domingos, mostraban una mezcla de confusión y preocupación. ¿Qué pasa, amor? Miguel se acercó, notando cómo la luz del atardecer que se filtraba por las cortinas de encaje creaba sombras danzantes en las paredes de adobe. Es de un notario de Tlaquepaque. Dice que la tía Esperanza nos dejó una herencia. Carmen le extendió la carta con dedos que no dejaban de temblar. Miguel ni siquiera sabía que seguía viva. La tía Esperanza había sido una figura casi mítica en la familia de Carmen. Una mujer solitaria que vivía en una casa colonial en las afueras de Tlaquepaque, rodeada de leyendas susurradas y visitas esporádicas que siempre terminaban con los niños llorando y los adultos incómodos. Carmen no la había visto en más de 15 años. Papá, ¿qué está pasando? Sofía apareció en el umbral, sus 12 años evidentes en la curiosidad que brillaba en sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre. Detrás de ella, Alejandro de 8 años se asomaba tímidamente, sus dedos aferrados al borde de la playera de su hermana. La tía abuela Esperanza falleció, mija, explicó Carmen, su voz suavizándose automáticamente al dirigirse a sus hijos. Y nos dejó algunas de sus cosas. Al día siguiente, la familia se dirigió a la notaría en el viejo Volkswagen azul de Miguel. El aire acondicionado había dejado de funcionar hacía meses, y las ventanas abiertas apenas aliviaban el calor que se alzaba del pavimento. Tlaquepaque los recibió con sus calles empedradas y el aroma a barro cocido que emanaba de los talleres de cerámica. La casa de la tía Esperanza era exactamente como Carmen la recordaba, muros de adobe pintados de un amarillo deslavado, ventanas con rejas de hierro forjado y un jardín que alguna vez había sido hermoso pero ahora lucía salvaje y descuidado. Un pozo de piedra se alzaba en el centro del patio, cubierto por una tapa de madera carcomida. Dios mío, murmuró Carmen al ver las cajas amontonadas en la sala principal. ¿Todo esto es nuestro? El notario, un hombre delgado con lentes de montura dorada, asintió mientras revisaba sus papeles. La señora Esperanza no tenía otros familiares. Ustedes son los únicos herederos. Sofía fue la primera en acercarse a las cajas, su curiosidad natural venciendo cualquier aprensión. Mira, mamá. Hay una muñeca. Su grito de emoción resonó en la habitación silenciosa. Carmen sintió que algo frío le recorría la espina dorsal cuando vio lo que su hija sostenía. Era una muñeca de porcelana de aproximadamente 60 centímetros de altura, con cabello rubio rizado y un vestido victoriano de terciopelo azul marino con encajes blancos. Pero eran los ojos lo que la perturbaba, dos esferas de cristal azul que parecían demasiado reales, demasiado vivos. Es hermosa, susurró Sofía, acunando la muñeca contra su pecho. ¿Cómo se llama? El notario consultó una lista manuscrita. Según los documentos de la señora Esperanza, se llama Esperancita. Era muy especial para ella. Miguel notó la expresión incómoda de su esposa. ¿Estás bien, Carmen? Sí, es solo que... Carmen se acercó para examinar la muñeca más de cerca. Había algo en esos ojos de cristal que la hacía sentir observada, juzgada. Es muy realista, ¿no te parece? Es perfecta. Sofía giró con la muñeca en brazos, su sonrisa iluminando toda la habitación. Mamá, ¿puedo quedármela? Por favor. Carmen quiso decir que no, que algo en esa muñeca no estaba bien, pero al ver la felicidad en el rostro de su hija, las palabras se le atragantaron. Claro, mija.
es tuya. El viaje de regreso a casa fue extrañamente silencioso. Sofía no dejaba de susurrar a la muñeca, contándole secretos en voz tan baja que ni siquiera Alejandro, sentado a su lado, podía escucharla. Carmen observaba por el espejo retrovisor, notando cómo su hija parecía completamente absorta en su nueva compañera. ¿No te parece raro?, le murmuró a Miguel mientras esperaban en un semáforo. ¿El qué? La forma en que Sofía está actuando con esa muñeca. Es como si... Carmen buscó las palabras correctas. Como si ya la conociera. Miguel la miró con esa expresión que reservaba para cuando creía que ella estaba exagerando. Es una niña con una muñeca nueva, Carmen. Es normal que esté emocionada. Pero Carmen no podía sacudirse la sensación de que nada de esto era normal. Esa noche, después de cenar y de que los niños se fueran a dormir, Carmen se dirigió al cuarto de Sofía para darle las buenas noches. Encontró a su hija sentada en la cama, peinando cuidadosamente el cabello de Esperancita. ¿Ya te vas a dormir, mija? En un ratito, mamá. Esperancita me está contando sobre su casa anterior. Sofía no levantó la vista de la muñeca. Ah, sí. ¿Y qué te dice? Que estaba muy sola. Que la tía Esperanza lloraba mucho por las noches. Sofía finalmente miró a su madre, y Carmen se sobresaltó al ver una madurez extraña en esos ojos verdes. Dice que ahora está feliz porque tiene una nueva familia. Carmen sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sofía, las muñecas no hablan, mi amor. Solo estás usando tu imaginación. Lo sé, mamá, respondió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero a veces la imaginación es más real de lo que pensamos. 2 horas después, Carmen despertó sobresaltada por el sonido de pasos pequeños en el pasillo. Se levantó silenciosamente para no despertar a Miguel y se asomó por la puerta de su habitación. El pasillo estaba vacío, bañado por la luz plateada de la luna que se filtraba por la ventana del final del corredor. Decidió revisar a los niños. Alejandro dormía profundamente en su cama, pero cuando llegó al cuarto de Sofía, encontró a su hija sentada en el suelo junto a la ventana, con Esperancita en su regazo. Sofía, ¿qué haces despierta? Esperancita no puede dormir, murmuró su hija sin voltear. Dice que hay demasiado ruido. Carmen aguzó el oído, pero la casa estaba completamente silenciosa. ¿Qué ruido, mija? El de la niña que llora en el pozo. Las palabras de Sofía cayeron como piedras en el estómago de Carmen. ¿Qué niña? Pero cuando se acercó, Sofía ya se había quedado dormida, con Esperancita aún en sus brazos. Carmen la cargó cuidadosamente y la acostó en su cama, pero cuando intentó tomar la muñeca para ponerla en el estante, Sofía se aferró a ella con una fuerza sorprendente, incluso dormida. Carmen regresó a su habitación con el corazón acelerado. Se acostó junto a Miguel, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos de cristal azul observándola, y escuchaba el eco de las palabras de Sofía, la niña que llora en el pozo. A las 3 de la madrugada, un grito desgarrador la despertó de un sueño inquieto. El grito provenía del cuarto de Alejandro. Carmen y Miguel corrieron por el pasillo, sus pies descalzos golpeando las baldosas frías. Encontraron a su hijo de 8 años sentado en su cama, temblando como una hoja en el viento, sus ojos cafés muy abiertos por el terror. La vi moverse. Alejandro señalaba hacia la puerta con un dedo tembloroso. La muñeca de Sofía caminó por el pasillo. Miguel se arrodilló junto a la cama de su hijo, su voz suave pero firme. Alejandro, hijo, fue solo una pesadilla. Las muñecas no caminan. No fue una pesadilla. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del niño. Estaba despierto porque tenía sed, y la vi. Tenía los ojos brillantes como luciérnagas, pero azules. Carmen sintió que su estómago se contraía.
Se dirigió al cuarto de Sofía y encontró a su hija durmiendo plácidamente, con Esperancita acostada a su lado en la almohada, exactamente donde la había dejado horas antes. Los ojos de cristal de la muñeca reflejaban la luz de la luna que entraba por la ventana, creando un brillo a su lado inquietante. «Está aquí, Alejandro», dijo Carmen, regresando al cuarto de su hijo. «La muñeca está en el cuarto de Sofía. Solo fue un mal sueño». Pero Alejandro negó con la cabeza vigorosamente. «No, mamá. Estaba aquí, parada en la puerta, mirándome. Y cuando parpadeé, desapareció». Miguel cargó a Alejandro y lo llevó a su cama. «Puedes dormir con nosotros esta noche, ¿está bien?». Los días siguientes trajeron una rutina extraña y perturbadora. Sofía, que antes era una niña sociable y alegre, comenzó a pasar horas encerrada en su cuarto, susurrando conversaciones con Esperancita. Carmen intentó varias veces escuchar desde el pasillo, pero las palabras de su hija eran demasiado bajas para entenderlas. «Sofía, ven a desayunar», llamó Carmen una mañana, después de tocar 3 veces en la puerta de su hija. «En un momento, mamá. Esperancita me está contando algo importante». Carmen entró al cuarto y encontró a Sofía sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, sosteniendo la muñeca frente a ella como si estuviera teniendo una conversación seria. «¿Qué te está contando, mija?». Sofía levantó la vista, y Carmen se sobresaltó al ver que los ojos de su hija parecían más opacos, como si una sombra hubiera pasado sobre ellos. «Me está enseñando sobre su familia anterior. Sobre la niña que se ahogó». «¿Qué niña?». Carmen se sentó en la cama, tratando de mantener su voz calmada. «La primera Esperancita. La que vivía en la casa grande con la tía Esperanza». Sofía acarició el cabello de la muñeca con movimientos mecánicos. «Dice que fue muy triste cuando se fue al pozo». Carmen sintió que el aire se volvía denso y difícil de respirar. «Sofía, ¿quién te contó esa historia?». «Esperancita, por supuesto». La respuesta llegó con una naturalidad que heló la sangre de Carmen. Ella recuerda todo. Esa tarde, mientras preparaba la comida, Carmen notó que Sofía había dejado de comer sus platillos favoritos. Empujaba la comida por el plato sin probarla, murmurando que «Esperancita dice que no tengo hambre». «Las muñecas no comen, mija», intentó razonar Carmen. «Tú sí necesitas comer para crecer fuerte». «Esperancita dice que hay cosas más importantes que la comida», respondió Sofía con una voz que sonaba extrañamente madura. «Dice que cuando entiendes los secretos, no necesitas las mismas cosas que los demás». Miguel, que había estado escuchando desde la cocina, se acercó a la mesa. «Sofía, creo que estás pasando demasiado tiempo con esa muñeca. ¿Qué tal si sales a jugar con tus amigas?». «No quiero jugar con ellas». Sofía abrazó a Esperancita contra su pecho. «Ellas no entienden. Solo Esperancita me entiende». «Pero antes te gustaba jugar con Lucía y con Ana», insistió Carmen, preocupada por el aislamiento creciente de su hija. «Eso era antes», dijo Sofía, y su voz tenía un tono final que no admitía discusión. «Ahora soy diferente». Los cambios en Sofía se volvieron más pronunciados con cada día que pasaba. Comenzó a hablar menos con la familia y más con la muñeca. Sus risas espontáneas desaparecieron, reemplazadas por sonrisas calculadas que no llegaban a sus ojos. Y por las noches, Carmen la escuchaba caminar por su cuarto, arrastrando los pies como si estuviera bailando con alguien. «Miguel, estoy preocupada», le confesó Carmen una noche mientras se preparaban para dormir. «Sofía no está actuando normal». «Es solo una fase», respondió Miguel, pero Carmen notó la incertidumbre en su voz. «Los niños se obsesionan con cosas. Se le pasará. ¿Y si no se le pasa? ¿Y si esa muñeca está?». Carmen buscó las palabras correctas. «¿Y si hay algo malo con ella?». Miguel la miró con esa expresión que Carmen había aprendido a reconocer, la que usaba cuando pensaba que ella estaba siendo irracional. «Carmen, es solo una muñeca. Un objeto.
no puede hacer nada malo. Pero esa misma noche, Carmen despertó con la sensación de que alguien la observaba. Abrió los ojos lentamente y vio una figura pequeña parada en el umbral de su habitación. Por un momento, su corazón se detuvo, pensando que era Sofía. Pero cuando sus ojos se ajustaron a la oscuridad, se dio cuenta de que la figura era demasiado pequeña, demasiado rígida. Era Esperancita, parada en el pasillo, con sus ojos de cristal brillando en la oscuridad. Carmen parpadeó, segura de que estaba soñando, pero cuando volvió a abrir los ojos, la muñeca seguía ahí. Se incorporó lentamente, sin despertar a Miguel, y cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. Se levantó silenciosamente y caminó hacia el cuarto de Sofía. Su hija dormía profundamente, y Esperancita estaba acostada a su lado, exactamente donde debía estar. Pero Carmen notó algo que la hizo temblar: los pies de la muñeca estaban sucios, como si hubiera estado caminando por el jardín. Al día siguiente, Carmen decidió limpiar la muñeca mientras Sofía estaba en la escuela. Cuando tomó a Esperancita, sintió algo extraño: la porcelana estaba tibia, como si hubiera estado bajo el sol, a pesar de que había estado en el cuarto con las cortinas cerradas. Mientras limpiaba los pies de la muñeca, encontró algo que la dejó sin aliento: tierra húmeda entre los dedos de porcelana, y pequeñas raíces verdes como las que crecían alrededor del viejo pozo en el patio de la tía Esperanza. Carmen dejó caer la muñeca, que aterrizó en el suelo con un sonido seco. Por un momento, juró que vio los ojos de cristal moverse, siguiendo su movimiento. Pero cuando se agachó para recogerla, los ojos estaban fijos, mirando hacia el techo con esa expresión vacía que debía tener una muñeca. Esa tarde, cuando Sofía regresó de la escuela, corrió inmediatamente a su cuarto. Carmen la siguió y la encontró abrazando a Esperancita, susurrándole disculpas. «Lo siento mucho, Esperancita. Mamá no sabía que no te gusta que te toquen otras personas». «Sofía, yo solo estaba limpiándola», explicó Carmen, sintiendo la necesidad de justificarse ante su propia hija. Sofía la miró con una expresión que Carmen nunca había visto antes: fría, calculadora, casi adulta. «Esperancita dice que algunas personas no entienden los límites. Dice que hay que tener cuidado con esas personas». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quiere decir con eso?» «Nada, mamá», respondió Sofía, pero su sonrisa no era la de una niña de 12 años. «Solo que Esperancita y yo tenemos secretos que no podemos compartir con todos». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando los sonidos de la casa, el tic-tac del reloj de la sala, el zumbido del refrigerador, el viento que movía las hojas del árbol de mango en el patio. Pero entre esos sonidos familiares, comenzó a escuchar algo más: pasos pequeños, casi imperceptibles, que iban y venían por el pasillo. A las 3 de la madrugada, decidió investigar. Se levantó cuidadosamente y se asomó por la puerta de su habitación. El pasillo estaba vacío, pero la puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta, y una luz tenue se filtraba desde el interior. Carmen se acercó sigilosamente y miró por la rendija. Lo que vio la dejó paralizada de terror. Sofía estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, con Esperancita frente a ella. Pero no era eso lo que la aterrorizó. Era el hecho de que podía escuchar dos voces susurrando en el cuarto, la de Sofía, y otra voz, más aguda, más infantil, que definitivamente no pertenecía a su hija. Carmen retrocedió lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la casa podía escucharlo. Regresó a su habitación y se acostó junto a Miguel, pero el sueño no llegó. Solo podía pensar en esa segunda voz, y en la pregunta que no se atrevía a formular: ¿quién más estaba en el cuarto de su hija? El sol de la mañana no logró disipar la angustia que Carmen había sentido durante toda la noche. Mientras preparaba el desayuno, sus manos temblaban ligeramente al verter el café, y cada ruido de la casa la sobresaltaba. Miguel se había ido temprano al taller, y los niños aún dormían, dejándola sola con sus pensamientos inquietantes. Decidió que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Después de llevar a los niños a la escuela,
Carmen se dirigió al barrio donde había vivido la tía Esperanza. Necesitaba respuestas, y tenía la sensación de que las encontraría en el pasado de esa mujer misteriosa. La primera parada fue la casa de Doña Remedios, una vecina de 83 años que había vivido en la misma calle durante más de 60 años. Carmen la encontró regando sus geranios en el pequeño jardín frontal de su casa de adobe pintada de rosa mexicano. «Carmen, qué sorpresa verte por aquí, mija». Doña Remedios dejó la manguera y se acercó, secándose las manos en el delantal floreado. «¿Cómo está tu familia?» «Bien, Doña Remedios. Vengo porque, bueno, heredamos algunas cosas de la tía Esperanza, y quería preguntarle sobre ella». El rostro arrugado de la anciana se ensombreció inmediatamente. «Ay, mija, esa pobre mujer. Que en paz descanse, pero...». Doña Remedios miró hacia ambos lados de la calle, como si temiera que alguien pudiera escucharla. «Ven, pásate. Esto no es para platicarlo en la calle». La sala de Doña Remedios olía a incienso y a las flores de azahar que colgaban en ramilletes del techo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares y estampas religiosas. Carmen se sentó en un sillón de terciopelo verde mientras la anciana preparaba té de manzanilla. «La tía Esperanza», comenzó Doña Remedios, acomodándose en su mecedora favorita, «era una mujer muy extraña, Carmen. Muy extraña. Después de lo que pasó con su niña». «¿Su niña?» Carmen se inclinó hacia adelante. ¿Tenía una hija? «Ay, sí. Una niñita preciosa, igualita a un angelito. Se llamaba Esperancita, como su mamá. Tenía el cabello rubio como el trigo y unos ojos azules como el cielo de diciembre». Doña Remedios se santiguó. «Pero Dios se la llevó muy chiquita, la pobrecita». Carmen sintió que su estómago se contraía. «¿Cómo murió?» «Se ahogó en el pozo del patio. Tenía apenas 6 añitos». La anciana bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Pero mira, Carmen, yo vivía aquí cuando pasó, y te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie, esa niña sabía nadar como un pescadito. Su papá le había enseñado en el río». «¿Está diciendo que no fue un accidente?» Doña Remedios se mecía lentamente, sus ojos perdidos en recuerdos dolorosos. «No sé qué fue, mija. Solo sé que después de eso, Esperanza cambió completamente. Se volvió rara. Hablaba sola, compraba ropa de niña que colgaba en el tendedero como si la niña siguiera viva. Y luego estaba esa muñeca». Carmen sintió que el aire se volvía denso. «¿Qué muñeca?» «Una muñeca de porcelana que mandó hacer a imagen y semejanza de su hija. Gastó una fortuna en ella, dicen que hasta llevó fotografías al artesano para que fuera exacta». Doña Remedios se santiguó nuevamente. «Y después de eso, comenzaron los rumores». «¿Qué rumores?» «Que se escuchaban 2 voces en la casa. Que Esperanza hablaba con alguien que le respondía con voz de niña. Los vecinos decían que a veces veían una figura pequeña en las ventanas, pero cuando tocaban la puerta, solo estaba Esperanza con esa muñeca». Carmen sintió que las manos le sudaban. «¿Sabe si consultó a alguien? ¿Un doctor, un sacerdote?» «Ay, mija, fue a ver a la curandera Doña Soledad. Esa mujer que vivía en las afueras, la que decían que sabía de cosas raras». Doña Remedios bajó aún más la voz. «Dicen que Doña Soledad le hizo algo, algún trabajo para traer de vuelta a su niña. Pero esas cosas, Carmen, esas cosas siempre salen mal». Carmen se despidió de Doña Remedios con más preguntas que respuestas, pero con una certeza terrible creciendo en su pecho. Su siguiente parada fue la parroquia de San José, donde esperaba encontrar registros de la muerte de la niña. El padre Martínez, un hombre de mediana edad con una barba cuidadosamente recortada, la recibió en su oficina llena de libros y crucifijos. Cuando Carmen le explicó lo que buscaba, el sacerdote frunció el ceño. «Recuerdo esa historia. Fue antes de que yo llegara a esta parroquia,
pero está en nuestros registros. El padre Martínez sacó un libro de actas antiguo y lo hojeó cuidadosamente. Aquí está. Esperanza Dolores Vázquez Morales, fallecida el 15 de agosto de 1963, a los 6 años de edad. Causa de muerte, ahogamiento accidental. ¿Dice algo más? Hay una nota al margen, escrita por el padre que oficiaba en esa época. El sacerdote entrecerró los ojos para leer la letra desvaída. Dice, la madre se niega a aceptar la muerte de la menor. Ha solicitado misas especiales y rituales no ortodoxos. Requiere orientación espiritual urgente. Carmen sintió un escalofrío. ¿Rituales no ortodoxos? Es una forma educada de decir que estaba buscando ayuda en lugares que la Iglesia no aprueba, explicó el padre Martínez con gravedad. Brujería, espiritismo, ese tipo de cosas. Cuando Carmen regresó a casa esa tarde, encontró a Miguel en la cocina, tomando una cerveza y viendo las noticias. Los niños estaban en sus cuartos, supuestamente haciendo tarea. ¿Cómo te fue en tus diligencias?, preguntó Miguel sin apartar la vista del televisor. Carmen se sentó junto a él, organizando mentalmente todo lo que había descubierto. Miguel, necesito contarte algo sobre la tía Esperanza y esa muñeca. Le relató todo, la historia de la niña ahogada, los rumores sobre la curandera, las voces que escuchaban los vecinos. Miguel la escuchó en silencio, pero Carmen podía ver el escepticismo creciendo en su expresión. Carmen, mi amor, dijo finalmente Miguel, tomando sus manos, entiendo que estés preocupada por Sofía, pero estos son solo chismes de viejas. La gente inventa historias. ¿Y qué hay de lo que hemos visto? ¿Los cambios en Sofía? ¿Las cosas extrañas que han pasado? Sofía está pasando por una etapa difícil. Es normal en su edad. ¿Y las otras cosas? Miguel se encogió de hombros. Casas viejas hacen ruidos raros. Nuestra imaginación llena los espacios vacíos. Carmen sintió frustración crecer en su pecho. Miguel, anoche escuché 2 voces en el cuarto de Sofía. 2 voces diferentes. Probablemente estaba jugando, haciendo voces diferentes para su muñeca. Los niños hacen eso. Antes de que Carmen pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el cuarto de Sofía. Ambos padres corrieron por el pasillo y encontraron a su hija sentada en el suelo, abrazando a Esperancita contra su pecho, lágrimas rodando por sus mejillas. Sofía. ¿Qué pasó? Carmen se arrodilló junto a su hija. Esperancita está triste, sollozó Sofía. Dice que alguien estuvo preguntando sobre ella hoy. Dice que no le gusta que la gente sepa sus secretos. Carmen sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Cómo sabe eso? Sofía levantó la vista, y sus ojos verdes brillaban con una intensidad que no era natural en una niña de 12 años. Esperancita lo sabe todo, mamá. Ve todo lo que pasa. Miguel se acercó, claramente incómodo. Sofía, las muñecas no pueden ver ni saber cosas. Es solo tu imaginación. No es mi imaginación, respondió Sofía con una voz extrañamente calmada. Y Esperancita dice que papá debería tener más cuidado con lo que dice. Dice que a veces las personas que no creen son las que más problemas tienen. El silencio que siguió fue denso y cargado de tensión. Miguel miró a Carmen con una expresión que ella no pudo descifrar, mientras Sofía continuaba acariciando el cabello de la muñeca con movimientos mecánicos. Creo que debería cenar algo, dijo Carmen finalmente, tratando de normalizar la situación. No tengo hambre, respondió Sofía sin levantar la vista de Esperancita. Esperancita dice que esta noche va a pasar algo importante. Dice que necesito estar preparada. Carmen y Miguel intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué va a pasar?, preguntó Carmen. Sofía sonrió, pero no era la sonrisa de su hija. Era algo más frío, más calculado. Esperancita dice que es una sorpresa. Pero que no debo preocuparme, porque ella va a cuidarme. Esa noche,
Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta, escuchando cada sonido de la casa, esperando algo. A las 2 de la madrugada, escuchó pasos en el pasillo. Se levantó silenciosamente y se asomó por la puerta. Sofía estaba caminando hacia la cocina, descalza, con Esperancita en brazos. Carmen la siguió a distancia, manteniéndose en las sombras. Vio a su hija abrir la puerta trasera y salir al jardín. Carmen esperó unos minutos antes de seguirla. Cuando salió al patio, encontró a Sofía arrodillada junto al viejo pozo que habían heredado con la casa, el mismo tipo de pozo que había en la casa de la tía Esperanza. Su hija estaba susurrando algo, pero las palabras se perdían en el viento nocturno. Sofía, llamó Carmen suavemente, ¿qué estás haciendo? Su hija se volvió lentamente, y Carmen se sobresaltó al ver que los ojos de Sofía parecían reflejar la luz de la luna de una manera antinatural. Esperancita quería ver el pozo, mamá. Dice que le recuerda a su casa. Carmen se acercó cuidadosamente. ¿Su casa? ¿Dónde vivía antes? Donde pasó algo muy triste. Sofía acarició la mejilla de porcelana de la muñeca. Pero ahora está contenta porque tiene una nueva familia. Dice que nunca más va a estar sola. Carmen extendió la mano hacia su hija. Ven, mija. Es muy tarde. Debes dormir. Pero cuando Sofía se levantó, Carmen notó algo que la hizo temblar. Había tierra fresca alrededor del pozo, como si alguien hubiera estado cavando. Y en el borde de piedra, había pequeñas huellas húmedas, del tamaño de los pies de una niña pequeña. Mientras regresaban a la casa, Carmen escuchó algo que la hizo detenerse en seco, el sonido de una risa infantil, dulce y melodiosa, que provenía del pozo. Pero cuando se volvió para mirar, solo vio la superficie oscura del agua reflejando las estrellas. ¿Escuchaste eso?, le preguntó a Sofía. Su hija sonrió. Esperancita está feliz, mamá. Dice que por fin está en casa. La mañana siguiente trajo consigo una tensión palpable en la casa de los Hernández. Miguel se había levantado temprano, como siempre, pero Carmen notó que evitaba mirarla directamente mientras se preparaba para ir al taller. El silencio entre ellos era denso, cargado de palabras no dichas y miedos no reconocidos. Miguel, Carmen lo detuvo cuando él ya tenía la mano en la manija de la puerta. Tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche. No pasó nada anoche, Carmen. Su voz era firme, pero Carmen detectó una nota de desesperación en ella. Sofía estaba sonámbula. Los niños a veces caminan dormidos cuando están estresados. ¿Y la tierra alrededor del pozo? ¿Las huellas? Miguel se volvió hacia ella, y Carmen vio en sus ojos café una mezcla de frustración y algo que podría haber sido miedo. Carmen, por favor. Estás viendo cosas que no están ahí. La tierra estaba suelta porque llovió la semana pasada. Las huellas pudieron ser de cualquier animal. Miguel, yo sé lo que vi. Y sé lo que escuché. Carmen se acercó a él, buscando en su rostro algún signo de que él también había notado las cosas extrañas. Esa muñeca está cambiando a nuestra hija. Es una muñeca, Carmen. Un pedazo de porcelana y tela. La voz de Miguel se alzó más de lo que pretendía, y ambos miraron hacia el pasillo, esperando que los niños no hubieran escuchado. No puede cambiar a nadie porque no está viva. Carmen sintió lágrimas de frustración acumularse en sus ojos. Entonces explícame por qué Sofía ya no come, por qué ya no juega con sus amigas, por qué habla con esa cosa como si fuera real. Porque está creciendo, Carmen. Porque a los 12 años los niños cambian. Porque tal vez nosotros estamos tan obsesionados con esa maldita muñeca que estamos proyectando nuestros miedos en ella. El sonido de pasos pequeños en el pasillo interrumpió su discusión. Alejandro apareció en la cocina, frotándose los ojos somnolientos. A sus 8 años, parecía más pequeño de lo normal, encogido en su pijama de dinosaurios. ¿Por qué están gritando?, preguntó con voz temblorosa. Carmen se arrodilló junto a él,
suavizando inmediatamente su expresión. No estamos gritando, mi amor. Solo estábamos hablando. Sonaba como cuando los papás de Javier se divorciaron, murmuró Alejandro, y Carmen sintió que su corazón se partía un poco. Miguel se acercó y revolvió el cabello de su hijo. No nos vamos a divorciar, campeón. Mamá y papá solo están preocupados por algunas cosas. ¿Por Sofía? Alejandro miró hacia el pasillo con expresión ansiosa. Ella está actuando muy raro. Anoche la escuché hablando con alguien, pero cuando fui a ver, solo estaba ella y la muñeca. Carmen y Miguel intercambiaron miradas. ¿Qué escuchaste exactamente?, preguntó Carmen. Dos voces, respondió Alejandro con la honestidad brutal de los niños. Sofía estaba preguntando cosas, y alguien más le estaba respondiendo. Pero la otra voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. Miguel se agachó hasta quedar a la altura de su hijo. Alejandro, a veces cuando tenemos miedo o estamos preocupados, nuestra imaginación nos hace escuchar cosas que no están ahí. No fue mi imaginación, papá. Alejandro negó con la cabeza vigorosamente. Y tampoco fue mi imaginación cuando vi a la muñeca moverse la otra noche. Las muñecas no se mueven, hijo. Esta sí. Alejandro bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Y creo que no le gusto. Siempre me está mirando cuando paso por el cuarto de Sofía. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Te está mirando? Sus ojos me siguen. Y a veces, cuando Sofía no está viendo, juro que sonríe. Pero no es una sonrisa buena, mamá. Es como la sonrisa que pone el lobo en los cuentos. Miguel se levantó abruptamente. Esto es ridículo. Son las fantasías de un niño de 8 años mezcladas con las supersticiones de su madre. Miguel. Carmen comenzó, pero él la interrumpió. No, Carmen. No voy a seguir alimentando esta locura. Es una muñeca. Un objeto inanimado. Y si Sofía está teniendo problemas, la llevamos con un psicólogo, no con un exorcista. Miguel salió de la casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Carmen se quedó en la cocina con Alejandro, quien la miraba con ojos grandes y preocupados. Mamá, ¿papá tiene razón? ¿Estoy imaginando cosas? Carmen abrazó a su hijo, respirando el aroma familiar de su champú de manzana. No lo sé, mi amor. Pero si algo te asusta, siempre puedes decírmelo, ¿está bien? Después de llevar a los niños a la escuela, Carmen se dirigió a la parroquia de San José. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entender lo que estaba pasando, alguien que no la hiciera sentir como si estuviera perdiendo la razón. El padre Rodríguez era un hombre de 60 años con cabello plateado y ojos bondadosos que habían visto muchas cosas en sus décadas de servicio. Carmen lo había conocido años atrás, cuando buscaba una escuela católica para Sofía, y recordaba que tenía fama de ser comprensivo y de mente abierta. Carmen, qué gusto verte, la saludó el sacerdote en su oficina, que olía a incienso y a los libros antiguos que llenaban las estanterías. ¿En qué puedo ayudarte? Carmen le contó todo, la herencia, la muñeca, los cambios en Sofía, las cosas extrañas que habían estado pasando. El padre Rodríguez la escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, sus dedos entrelazados sobre el escritorio. «¿Y tu esposo no cree en nada de esto?», dijo cuando Carmen terminó. «Piensa que estoy loca. Que estoy proyectando mis miedos en una situación normal». El padre Rodríguez se reclinó en su silla, pensativo. «Carmen, en mis años de servicio he visto muchas cosas que no tienen explicación lógica. La Iglesia reconoce que existen fuerzas que van más allá de nuestra comprensión». Carmen sintió un alivio inmediato al escuchar que alguien no la estaba tratando como si fuera una histérica. ¿Entonces cree que es posible? Creo que cuando una madre dice que algo está mal con su hijo, vale la pena investigar. ¿Te parecería bien si fuera a tu casa a bendecirla? Es algo que hacemos rutinariamente, no tiene que ser dramático.
Sí, por favor. Pero, ¿podría ser esta tarde? Antes de que Miguel regrese del trabajo. El padre Rodríguez asintió comprensivamente. A veces es mejor actuar primero y explicar después. Esa tarde, cuando Carmen regresó de recoger a los niños de la escuela, notó inmediatamente que algo había cambiado en la casa. El aire se sentía más denso, más frío, a pesar del calor sofocante de julio. Sofía corrió directamente a su cuarto, como había estado haciendo durante las últimas semanas, mientras Alejandro se quedó cerca de Carmen, como si instintivamente supiera que necesitaba protección. «Mamá», murmuró Alejandro, tirando de la blusa de Carmen, «la casa se siente rara». Carmen también lo sentía. Era como si algo invisible estuviera esperando, observando, preparándose. «Ve a hacer tu tarea en la cocina, mi amor. Yo voy a revisar a Sofía». Cuando Carmen se acercó al cuarto de su hija, escuchó la conversación familiar, Sofía hablando en voz baja, y esa otra voz que respondía. Pero esta vez, la segunda voz era más clara, más fuerte. Carmen pudo distinguir palabras: pronto, familia, para siempre. Tocó la puerta suavemente. «Sofía, ¿puedo pasar?» «Un momento, mamá». Hubo un susurro rápido, como si Sofía estuviera consultando con alguien. «Ya puedes pasar». Carmen entró y encontró a Sofía sentada en su cama, con Esperancita en su regazo. Pero algo era diferente. La muñeca parecía más presente. Sus ojos de cristal brillaban con una intensidad que Carmen no había notado antes, y su postura era demasiado natural, demasiado viva. «¿Cómo te fue en la escuela, mi hija?» «Bien». Sofía no levantó la vista de la muñeca. «Pero Esperancita dice que no debería ir más a la escuela. Dice que hay cosas más importantes que aprender aquí en casa». Carmen sintió una alarma inmediata. «Sofía, la escuela es importante. Necesitas estudiar para tener un futuro. Esperancita dice que el futuro ya está decidido». Sofía finalmente miró a su madre, y Carmen se sobresaltó al ver que los ojos de su hija parecían más opacos, como si una película los cubriera. «Dice que algunas personas están destinadas a estar juntas para siempre». «¿Qué significa eso?» Sofía sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Significa que Esperancita nunca más va a estar sola. Y yo tampoco». Carmen estaba a punto de responder cuando escuchó el timbre de la puerta. Era el padre Rodríguez, llegando exactamente a tiempo. «Sofía, tenemos visita. ¿Por qué no vienes a saludar?» «No quiero». La respuesta fue inmediata y firme. «Esperancita dice que no le gustan las visitas. Especialmente, cierto tipo de visitas». Carmen sintió un escalofrío. ¿Cómo podía Sofía saber quién estaba en la puerta? «Ven, mija. Es importante». «No». Sofía abrazó a Esperancita contra su pecho. «Esperancita dice que si vienen personas que no entienden, pueden pasar cosas malas». Carmen salió del cuarto con el corazón acelerado y recibió al padre Rodríguez. Cuando le explicó la reacción de Sofía, el sacerdote frunció el ceño. «Eso es inusual», murmuró. «¿Puedo ver la muñeca?» Carmen lo guió hacia el cuarto de Sofía, pero cuando abrieron la puerta, encontraron el cuarto vacío. Sofía y Esperancita habían desaparecido. «Sofía», gritó Carmen, corriendo por la casa. La encontró en el jardín, sentada junto al pozo, con Esperancita en su regazo. «Sofía, ven acá. El padre Rodríguez quiere conocerte». Su hija levantó la vista, y Carmen vio algo en esos ojos verdes que la aterrorizó, una inteligencia fría y calculadora que no pertenecía a una niña de 12 años. «Esperancita dice que ya lo conoce», respondió Sofía con una voz extrañamente madura. «Dice que él no es bienvenido aquí». El padre Rodríguez se acercó lentamente, sus ojos fijos en la muñeca que Sofía sostenía. «Hola, Sofía. Soy el padre Rodríguez. Tu mamá me invitó a visitarlos».
Sofía no respondió, pero Carmen notó que sus brazos se tensaron alrededor de Esperancita. La muñeca parecía más rígida, más alerta, como si estuviera evaluando la situación. Es una muñeca muy bonita, continuó el sacerdote, manteniendo su voz calmada y amigable. ¿Me puedes contar sobre ella? No le gusta que la miren extraños, respondió Sofía, y su voz tenía un tono de advertencia que hizo que Carmen se estremeciera. El padre Rodríguez intercambió una mirada significativa con Carmen. Entiendo. ¿Te parece si bendigo la casa? Es algo que hago para todas las familias. No. La respuesta fue inmediata y tajante. Esperancita dice que no. En ese momento, Alejandro salió corriendo de la casa. Mamá. Algo está pasando adentro. Los platos se están moviendo solos. Carmen y el padre Rodríguez corrieron hacia la cocina, donde efectivamente encontraron que varios platos se habían caído de los estantes, estrellándose contra el suelo. Pero no había viento, no había temblor, no había explicación lógica. Sofía, llamó Carmen hacia el jardín, ¿qué está pasando? Esperancita está molesta, respondió su hija con una calma inquietante. Dice que no le gustan las personas que vienen a molestarla. El padre Rodríguez sacó discretamente un pequeño frasco de agua bendita de su bolsillo. Carmen, creo que necesitamos actuar rápido. Pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, Miguel llegó a casa. Entró por la puerta principal y se detuvo en seco al ver los platos rotos en el suelo y al sacerdote en su cocina. ¿Qué diablos está pasando aquí? Su voz era una mezcla de confusión y furia creciente. Miguel, ¿puedo explicar? Comenzó Carmen. ¿Trajiste a un cura a mi casa sin decirme? Miguel miró al padre Rodríguez con hostilidad. ¿Para qué? ¿Para exorcizar a una muñeca? Señor Hernández, intervino el padre Rodríguez con voz calmada, su esposa está preocupada por su familia. Solo vine a alimentar sus supersticiones, terminó Miguel. Padre, con todo respeto, creo que debería irse. Miguel, por favor, suplicó Carmen. Solo escucha. No. Esto se acabó. Miguel se dirigió hacia el jardín. Sofía. Ven acá ahora mismo. Carmen y el padre Rodríguez lo siguieron, pero cuando llegaron al jardín, se detuvieron en shock. Sofía estaba parada junto al pozo, pero ya no parecía una niña de 12 años. Su postura era rígida, adulta, y sus ojos brillaban con una luz que no era natural. Papá, dijo con una voz que sonaba como un eco, Esperancita dice que deberías tener más cuidado con tus palabras. Miguel se acercó, claramente molesto. Sofía, deja esa muñeca y entra a la casa. Ahora. No puedo hacer eso, papá. Sofía abrazó a Esperancita más fuerte. Esperancita y yo somos una familia ahora. Y las familias no se separan. Sofía María Hernández, entra a la casa inmediatamente. En el momento en que Miguel gritó, varias cosas pasaron a la vez, las ventanas de la casa se abrieron y cerraron violentamente, como si una ráfaga de viento invisible las hubiera golpeado. Los pájaros que estaban en el árbol de mango salieron volando en pánico. Y la temperatura del aire descendió tan rápidamente que todos pudieron ver su aliento. Pero lo más aterrador fue la risa que se escuchó desde el pozo, una risa infantil, dulce y melodiosa, que definitivamente no provenía de Sofía. Miguel se quedó paralizado, su rostro pálido como el papel. ¿Qué fue eso? Esperancita está contenta, dijo Sofía con una sonrisa que helaba la sangre. Dice que por fin papá está empezando a entender. El padre Rodríguez se acercó lentamente, sacando su crucifijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No. El grito de Sofía fue tan fuerte y tan lleno de furia que hizo que todos retrocedieran. Esperancita dice que se vaya. Dice que si no se va, van a pasar cosas malas. Como para enfatizar el punto, el pozo comenzó a burbujear,
como si algo en el fondo estuviera agitando el agua violentamente. Miguel miró a Carmen con ojos llenos de terror y confusión. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestra hija? Pero antes de que Carmen pudiera responder, Sofía habló nuevamente, y esta vez su voz tenía un tono profético que no pertenecía a este mundo. Esperancita dice que la familia va a estar junta para siempre. Dice que muy pronto, nadie va a poder separarnos nunca más. La noche había caído sobre Guadalajara como una manta pesada, trayendo consigo una humedad que se pegaba a la piel y una sensación de expectativa que ponía los nervios de punta. En la casa de los Hernández, nadie había podido dormir después de los eventos de la tarde. Miguel se había quedado en la sala, bebiendo café tras café, su mente luchando por procesar lo que había presenciado. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, mirando hacia el pasillo donde una luz tenue se filtraba desde el cuarto de Sofía. Su hija no había salido de su habitación desde el incidente en el jardín, y los susurros constantes que provenían de allí eran como un zumbido persistente que se metía en los huesos. No puede ser real, murmuró Miguel por 10ª vez esa noche, más para sí mismo que para Carmen. Tiene que haber una explicación lógica. ¿Qué explicación lógica hay para lo que vimos? Carmen se volvió hacia él, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas contenidas. ¿Para la risa que salió del pozo? ¿Para las ventanas que se abrían solas? Miguel se pasó las manos por el cabello, un gesto que Carmen reconocía como señal de que estaba al límite de su resistencia. No lo sé, Carmen. No lo sé. Pero tiene que haberla. El sonido del teléfono lo sobresaltó a ambos. Carmen corrió a contestar antes de que despertara a Alejandro, quien finalmente se había quedado dormido en su cama después de horas de pesadillas. Diga. Carmen, soy el padre Rodríguez. La voz del sacerdote sonaba tensa, preocupada. ¿Cómo están las cosas por allá? Carmen miró hacia el cuarto de Sofía, donde los susurros habían cesado abruptamente, como si alguien estuviera escuchando la conversación. Padre, creo que necesitamos ayuda. Urgente. Lo sé. Por eso llamo. He estado investigando sobre la familia de la tía Esperanza y encontré algunas cosas que creo que debes saber. ¿Puedo ir mañana temprano? Sí, por favor. Pero padre, ¿qué encontró? Hubo una pausa larga en la línea. Registros de la diócesis que se remontan a los años 60. La tía Esperanza no fue la primera en su familia en experimentar este tipo de problemas. Carmen sintió que su estómago se contraía. ¿Qué quiere decir? Su abuela, su madre, todas tuvieron encuentros con lo que los registros llaman manifestaciones inexplicables. Hay un patrón, Carmen. Y creo que esa muñeca es el centro de todo. Después de colgar, Carmen regresó a la sala donde Miguel seguía sentado, ahora con la cabeza entre las manos. Era el padre Rodríguez, le informó. Va a venir mañana temprano. Carmen, no sé si puedo con esto, admitió Miguel, su voz quebrada. Todo lo que creía sobre el mundo, sobre la realidad, se está desmoronando. Carmen se sentó junto a él y tomó sus manos. Lo sé, mi amor. Pero tenemos que ser fuertes. Por Sofía, por Alejandro. ¿Y si estamos perdiendo a nuestra hija? Miguel la miró con ojos llenos de desesperación. ¿Y si esa cosa, sea lo que sea, se la está llevando? Antes de que Carmen pudiera responder, escucharon pasos en el pasillo. Sofía apareció en la entrada de la sala, descalza, con Esperancita en brazos. Pero algo había cambiado en su apariencia, su cabello, normalmente castaño como el de Carmen, parecía más claro bajo la luz de la lámpara, casi rubio. Y sus ojos verdes tenían un brillo azulado que no era natural. No pueden dormir, dijo, y su voz tenía una calidad etérea que hizo que ambos padres se estremecieran. Sofía, mi amor, ¿qué haces despierta? Carmen se levantó lentamente, como si se acercara a un animal salvaje. Esperancita no puede dormir. Dice que hay demasiada energía negativa en la casa.
Sofía acarició el cabello de la muñeca con movimientos mecánicos. Dice que algunas personas están trayendo problemas. Miguel se puso de pie, tratando de mantener su voz firme. Sofía, necesitas dormir. Mañana tienes escuela. No voy a ir más a la escuela, respondió Sofía con una naturalidad que helaba la sangre. Esperancita dice que ya no la necesito. Dice que me va a enseñar todo lo que necesito saber. Sofía, eso es ridículo. Tienes que ir a la escuela. Miguel se acercó, pero se detuvo cuando vio que los ojos de la muñeca parecían seguir sus movimientos. Esperancita dice que papá no entiende porque su mente está cerrada. Sofía sonrió, pero la sonrisa era fría, calculadora. Dice que algunas personas necesitan ayuda para abrir sus mentes. En ese momento, todas las luces de la casa se apagaron simultáneamente. La oscuridad era completa, sofocante, como si hubiera tragado toda la luz del mundo. Carmen escuchó a Miguel maldecir en voz baja, y el sonido de sus pasos mientras buscaba a tientas el interruptor. No van a aprender, dijo la voz de Sofía desde la oscuridad, pero ahora sonaba diferente, más joven, como si fuera una niña de 6 años. Esperancita dice que a veces la oscuridad ayuda a ver mejor. Carmen sintió que algo rozaba su brazo, algo pequeño y frío. ¿Sofía? ¿Dónde estás? Estoy aquí, mamá. Pero la voz venía de una dirección diferente ahora, como si Sofía se hubiera movido sin hacer ruido. Esperancita quiere mostrarte algo. De repente, una luz azul pálida comenzó a emanar del cuarto de Sofía, filtrándose por el pasillo como niebla luminosa. Carmen y Miguel se dirigieron hacia ella, guiados por un impulso que no podían explicar. Cuando llegaron al umbral del cuarto, se detuvieron en shock. Sofía estaba parada en el centro de la habitación, pero ya no estaba sola. A su alrededor, como si fueran reflejos en espejos invisibles, había otras figuras, niñas pequeñas, todas con vestidos de época, todas con el mismo cabello rubio y los mismos ojos azules que Esperancita. ¿Qué es esto?, susurró Miguel, su voz apenas audible. Es la familia de Esperancita, respondió Sofía, pero su voz ahora tenía un eco, como si varias voces hablaran al unísono. Todas las niñas que han sido sus amigas a lo largo de los años. Carmen contó rápidamente, había al menos 6 figuras, todas de diferentes épocas a juzgar por su ropa, pero todas con la misma expresión serena y los mismos ojos vacíos. Sofía, ven acá, suplicó Carmen, extendiendo la mano hacia su hija. Ven con mamá. No puedo, mamá. Sofía negó con la cabeza, y las otras figuras imitaron su movimiento en perfecta sincronía. Esperancita dice que ya soy parte de su familia. Dice que es para siempre. Miguel dio un paso hacia adelante, pero inmediatamente sintió una resistencia, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. Sofía. Eres nuestra hija. ¿Vienes con nosotros ahora mismo? Las figuras se volvieron hacia él al unísono, y Miguel retrocedió al ver que todas tenían la misma sonrisa fría y calculadora. Papá no entiende, dijeron todas al mismo tiempo, creando un coro fantasmal que hizo que Carmen se cubriera los oídos. Papá piensa que puede separar a las familias. La temperatura de la habitación descendió tan rápidamente que Carmen pudo ver su aliento. Las ventanas se empañaron, y en el vapor que se formó en el cristal, aparecieron palabras escritas por dedos invisibles, para siempre. Basta, gritó Miguel, y su voz quebró el hechizo momentáneamente. Las figuras parpadearon como llamas en el viento, y por un instante, Carmen vio a su verdadera hija en los ojos de Sofía, asustada, confundida, pidiendo ayuda silenciosamente. Sofía. Lucha, gritó Carmen. Eres más fuerte que esto. Pero el momento pasó. Las figuras se solidificaron nuevamente, y Sofía las miró con una expresión de disculpa. Lo siento, mamá. Esperancita dice que ya es demasiado tarde para cambiar de opinión. En ese momento, se escuchó el timbre de la puerta. Era el padre Rodríguez, que había decidido venir inmediatamente después de su llamada telefónica.
Carmen corrió a abrir, dejando a Miguel vigilando el cuarto de Sofía. Padre, gracias a Dios que está aquí. Carmen lo jaló hacia adentro. Está pasando algo terrible. El padre Rodríguez llevaba una maleta pequeña y una expresión de determinación que Carmen no había visto antes. Carmen, encontré más información. Esa muñeca no es solo un objeto sentimental. Es un receptáculo. ¿Un qué? Un contenedor para almas. La tía Esperanza no solo mandó hacer esa muñeca para recordar a su hija. Hizo un ritual para transferir el alma de la niña a la muñeca. El sacerdote abrió su maleta, revelando varios objetos religiosos, crucifijos, agua bendita, sal consagrada, y un libro antiguo de oraciones. Pero algo salió mal. En lugar de traer de vuelta a su hija, abrió una puerta para otras entidades. Carmen sintió que sus piernas se debilitaban. ¿Otras entidades? Espíritus de niñas que murieron en circunstancias similares, todas atraídas por la muñeca como polillas a la luz. Y ahora quieren a Sofía para completar su colección. Un grito desgarrador proveniente del cuarto de Sofía interrumpió la explicación. Carmen y el padre Rodríguez corrieron hacia allí, donde encontraron a Miguel tratando de entrar a la habitación, pero siendo repelido por una fuerza invisible. «No puedo entrar», gritó Miguel. «Es como si hubiera una pared». El padre Rodríguez se acercó, sosteniendo su crucifijo. «En el nombre de Jesucristo, ordeno que esta barrera se rompa». Inmediatamente, la resistencia cedió, y los tres pudieron entrar al cuarto. Pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Sofía estaba flotando a 1 metro del suelo, con Esperancita en sus brazos, mientras las otras figuras giraban a su alrededor como en una danza macabra. «Sofía», gritó Carmen, pero su hija no respondió. Sus ojos estaban completamente blancos, como si hubiera rodado hacia atrás, y de su boca salía una luz azul pálida que se conectaba con la muñeca. «Están transfiriendo su esencia», murmuró el padre Rodríguez, abriendo su libro de oraciones. «Tenemos que actuar rápido antes de que sea irreversible». El sacerdote comenzó a recitar en latín, su voz fuerte y clara cortando el aire cargado de energía sobrenatural. Las figuras se volvieron hacia él con expresiones de furia, y la habitación comenzó a temblar como si estuviera en el epicentro de un terremoto. «No pueden detenerlo», gritaron las figuras al unísono. «Ella ya es nuestra. La familia debe estar junta». Pero el padre Rodríguez continuó, rociando agua bendita en todas las direcciones. Donde las gotas tocaban a las figuras espectrales, éstas se desvanecían momentáneamente, gritando con voces que sonaban como el viento entre las tumbas. «Miguel». «Carmen», gritó el sacerdote por encima del caos. «Tienen que llegar a Sofía. Tienen que recordarle quién es realmente». Carmen se abrió paso entre las figuras que trataban de bloquearle el camino, sintiendo sus manos frías como el hielo rozar su piel. «Sofía. Soy tu mamá. Recuerda cuando eras pequeña y te cantaba para que durmieras». Miguel la siguió, gritando recuerdos de la infancia de Sofía. «Recuerda cuando aprendiste a andar en bicicleta. Recuerda tu primer día de escuela. Recuerda que nos amas». Por un momento, Sofía parpadeó, y sus ojos volvieron a ser verdes. «Mamá», su voz era débil, confundida. «¿Qué está pasando? No puedo moverme». «Lucha, mi amor», gritó Carmen, extendiendo los brazos hacia su hija. «Eres más fuerte que ellas». Pero Esperancita, que había permanecido silenciosa durante todo el intercambio, súbitamente cobró vida. Sus ojos de cristal brillaron con una luz malévola, y su boca de porcelana se abrió para emitir un grito que no era humano. «Ella es mía». La voz que salió de la muñeca era la de una niña, pero distorsionada por décadas de ira y soledad. «No pueden quitármela. Nadie puede quitármela». La habitación explotó en caos, los muebles volaron por el aire, las ventanas se hicieron pedazos, y una ventisca sobrenatural comenzó a girar alrededor de Sofía, separándola aún más de sus padres. El padre Rodríguez gritó una oración final,
vertiendo toda el agua bendita que tenía sobre la muñeca. Esperancita emitió un chillido que hizo que todos se cubrieran los oídos, y por un momento, las figuras espectrales se desvanecieron completamente. Sofía cayó al suelo, inconsciente pero respirando. Carmen corrió hacia ella, pero cuando la tocó, su hija abrió los ojos, y Carmen vio que ahora eran completamente azules. «Hola, mamá», dijo Sofía con una voz que no era suya. «Esperancita dice que es hora de que conozcas al resto de la familia». El amanecer del sábado llegó gris y opresivo, como si el mismo cielo supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Carmen no había dormido en toda la noche, vigilando a Sofía, que había permanecido en un estado extraño entre el sueño y la vigilia, murmurando constantemente en un idioma que no reconocía. Miguel había salido temprano al taller, incapaz de procesar lo que había presenciado la noche anterior. «Necesito pensar», había dicho, pero Carmen sabía que en realidad estaba huyendo de una realidad que su mente racional se negaba a aceptar. El padre Rodríguez había regresado a primera hora con más libros y un colega, el padre Santos, un especialista en casos de posesión que había venido desde la Ciudad de México. Ambos sacerdotes estaban en la sala, consultando textos antiguos y preparando lo que llamaban una intervención espiritual mayor. «Carmen», la llamó el padre Rodríguez, «necesitamos hablar contigo sobre lo que vamos a hacer». Carmen se acercó, notando las ojeras profundas en el rostro del sacerdote. Era evidente que él tampoco había dormido. ¿Van a poder ayudarla? «Vamos a intentarlo», respondió el padre Santos, un hombre mayor con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado. «Pero necesitas entender que esto no es una posesión tradicional. La entidad no está dentro de Sofía, está tratando de reemplazarla». «¿Qué significa eso?» «Significa que cada minuto que pasa, Sofía pierde más de sí misma y la entidad gana más control». El Padre Santo cerró el libro que estaba leyendo. «Si no actuamos pronto, podríamos perder a tu hija para siempre». En ese momento, Alejandro entró corriendo a la sala, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Mamá. Sofía no está en su cuarto. Y la muñeca tampoco». Carmen sintió que su corazón se detenía. Corrió hacia el cuarto de Sofía, seguida por los dos sacerdotes. Efectivamente, la habitación estaba vacía, pero las ventanas estaban abiertas de par en par, y las cortinas ondeaban con una brisa que no debería existir en una mañana sin viento. «Sofía», gritó Carmen hacia el jardín. «Sofía, ¿dónde estás?» La respuesta llegó en forma de una risa infantil que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Carmen corrió hacia el patio trasero, donde encontró a Sofía sentada en el borde del pozo, con las piernas colgando hacia el interior. Esperancita estaba en su regazo, y ambas miraban hacia el agua oscura con una fascinación hipnótica. «Sofía, aléjate de ahí», dijo Carmen, tratando de mantener su voz calmada mientras se acercaba lentamente. «Esperancita me está mostrando cosas, mamá», respondió Sofía sin voltear. «Me está mostrando cómo era su casa antes. Cómo era cuando estaba viva». Carmen notó que la voz de su hija sonaba diferente, más aguda, con un acento que no reconocía. «Sofía, ven acá. Es peligroso estar tan cerca del pozo». «No es peligroso si sabes nadar», dijo Sofía, y esta vez sí se volvió hacia su madre. Carmen se sobresaltó al ver que el cabello de su hija había cambiado completamente, ahora era rubio dorado, exactamente como el de Esperancita. «Y Esperancita me está enseñando». «Sofía, las muñecas no pueden enseñar a nadar. Esta sí puede». Sofía sonrió, pero la sonrisa era la de una niña diferente, una niña que había muerto hacía décadas. «Esperancita sabe muchas cosas sobre el agua. Sabe cómo se siente cuando te llena los pulmones. Sabe cómo es quedarse en el fondo para siempre». Carmen sintió terror puro corriendo por sus venas. «Sofía, aléjate del pozo ahora mismo». «¿Por qué?». La pregunta llegó con una inocencia que era más aterradora que cualquier amenaza. «Esperancita dice que el agua es como un abrazo que nunca termina. Dice que es hermoso.
Los padres Rodríguez y Santos aparecieron en el jardín, moviéndose cuidadosamente para no alarmar a Sofía. El padre Santos llevaba un crucifijo grande y una botella de agua bendita. Sofía, llamó el padre Rodríguez con voz suave, ¿puedes venir acá? Queremos hablar contigo. Sofía se volvió hacia los sacerdotes, y Carmen vio que sus ojos ahora eran completamente azules, como los de la muñeca. Esperancita dice que ustedes no entienden. Dice que están tratando de separar a las familias. Sofía, tú tienes una familia, insistió Carmen. Nosotros somos tu familia. Papá, mamá, Alejandro. Esa era mi familia anterior, respondió Sofía con una naturalidad que helaba la sangre. Pero Esperancita me mostró que las familias verdaderas son para siempre. No como las familias de sangre, que se separan y se olvidan. El padre Santos comenzó a recitar una oración en latín, pero Sofía simplemente se rió. Esperancita dice que esas palabras no tienen poder aquí. Dice que este lugar es especial, que está conectado con su hogar verdadero. Carmen se dio cuenta de que tenía razón, el pozo era idéntico al de la casa de la tía Esperanza. Misma construcción, misma edad, probablemente construidos por la misma familia décadas atrás. Sofía, por favor, suplicó Carmen, acercándose otro paso. Eres mi hija. Te amo. No dejes que esa cosa te quite de mí. Por un momento, algo parpadeó en los ojos azules de Sofía. Mamá. Su voz sonó confundida, joven, como la de la verdadera Sofía. Mamá, no puedo, hay alguien más en mi cabeza. Está empujándome hacia un lugar oscuro. Lucha, mi amor. Carmen dio otro paso. Eres más fuerte que ella. Pero Esperancita, que había permanecido inmóvil en el regazo de Sofía, súbitamente movió la cabeza y miró directamente a Carmen. Sus ojos de cristal brillaron con malevolencia pura. Ya no, dijo la muñeca con una voz que era claramente la de una niña muerta. Sofía ya no está aquí. Ahora soy yo. En ese momento, Alejandro apareció corriendo en el jardín. Mamá. Papá está en el teléfono. Dice que algo pasó en el taller. Carmen se volvió por un segundo, y en ese instante de distracción, escuchó un chapuzón. Cuando se volvió hacia el pozo, Sofía había desaparecido. Sofía. El grito de Carmen fue desgarrador. Se lanzó hacia el pozo, pero el padre Rodríguez la detuvo. Carmen, no. Podrías ahogarte también. Carmen luchó contra el sacerdote, tratando de llegar al borde del pozo. Mi hija está ahí abajo. Tengo que sacarla. El Padre Santo se asomó al pozo con una linterna. No la veo. El agua está muy turbia. Sofía, gritó Carmen hacia el pozo. Sofía, responde. La respuesta llegó, pero no de donde esperaban. Desde la casa, escucharon la voz de Sofía, estoy aquí, mamá. Todos se volvieron y vieron a Sofía parada en la puerta trasera, completamente seca, con Esperancita en brazos. Pero algo había cambiado fundamentalmente en ella, su postura era diferente, más rígida, y sus movimientos tenían una calidad mecánica, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. ¿Cómo? Carmen miró entre el pozo y su hija, sin entender. Esperancita me enseñó un atajo, respondió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me enseñó cómo moverse entre los lugares sin usar las puertas normales. El Padre Santo se acercó a Carmen y le susurró al oído, esa no es tu hija. Es la entidad usando su cuerpo. ¿Qué quiere decir? La transferencia está casi completa. Lo que vemos es el espíritu de la niña muerta habitando el cuerpo de Sofía. Carmen sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Dónde está mi verdadera hija? Probablemente atrapada en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Pero aún podemos traerla de vuelta, si actuamos rápido. En ese momento, Miguel llegó corriendo al jardín, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. Carmen,
algo terrible está pasando. En el taller, todas las herramientas se movían solas, y escuché la voz de Sofía viniendo de lugares donde no había nadie. Miguel, Carmen lo tomó de los brazos. Esa no es Sofía. Es la entidad. Miguel miró hacia su hija, que los observaba con una expresión de diversión cruel. ¿Qué quiere decir? Hola, papá, dijo Sofía con una voz que sonaba como un eco de sí misma. Esperancita quería conocerte mejor. Por eso fue a visitarte al trabajo. Miguel retrocedió, finalmente entendiendo la magnitud de lo que enfrentaban. ¿Dónde está mi verdadera hija? Está conmigo, respondió Sofía, acariciando el cabello de Esperancita. Estamos aprendiendo a ser una sola persona. Es muy bonito, papá. Como fundirse en un abrazo que nunca termina. El Padre Santo se acercó con determinación. Necesitamos hacer el ritual ahora. Cada minuto que pasa, perdemos más a Sofía. ¿Qué ritual?, preguntó Miguel. Un exorcismo especial para casos de reemplazo espiritual, explicó el padre Rodríguez. Pero es peligroso. Si algo sale mal, podríamos perder a Sofía para siempre. Y si no hacemos nada, la perdemos de todas formas, añadió Carmen. Sofía se rió, un sonido que era como cristales rompiéndose. No pueden hacer nada. Esperancita y yo ya somos una. Y pronto, toda la familia va a estar junta. ¿Qué familia?, preguntó Carmen, aunque temía la respuesta. Mamá, papá, Alejandro, enumeró Sofía con los dedos, como si fuera un juego infantil. Esperancita dice que las familias que se aman deben estar juntas para siempre. Dice que va a enseñarnos cómo. En ese momento, Alejandro gritó desde la casa, «Mamá, algo está pasando en mi cuarto. Hay agua saliendo de las paredes». Carmen corrió hacia la casa, seguida por Miguel y los sacerdotes. Encontraron el cuarto de Alejandro inundándose con agua que brotaba de las paredes como si fueran manantiales. Pero no era agua normal, era fría como el hielo y tenía un olor a tierra húmeda y cosas muertas. «Alejandro», gritó Carmen. «¿Dónde estás?» «Aquí, mamá». La voz de su hijo venía del armario. Carmen lo abrió y encontró a Alejandro acurrucado en el fondo, temblando de frío y terror. «Mamá, hay una niña en el agua», susurró Alejandro. «Está tratando de agarrarme los pies». Carmen miró hacia el agua que ahora llegaba hasta los tobillos y vio algo que la hizo gritar. Una figura pequeña y pálida se movía bajo la superficie, con cabello rubio flotando como algas y ojos azules que brillaban en la penumbra acuática. «Es Esperancita», dijo Sofía desde el umbral, observando la escena con satisfacción. «Quiere jugar con Alejandro. Quiere enseñarle los juegos que sabe». El Padre Santos comenzó a recitar oraciones mientras rociaba agua bendita, pero la figura en el agua solo se rió y se sumergió más profundo. «Tenemos que salir de aquí», gritó Miguel, cargando a Alejandro. Pero cuando trataron de salir del cuarto, descubrieron que la puerta se había cerrado y no se abría. Estaban atrapados en una habitación que se llenaba rápidamente de agua sobrenatural, con una entidad que quería arrastrar a toda la familia a su mundo acuático de muerte. «Esperancita dice que es hora de que todos aprendan a nadar», dijo Sofía desde el otro lado de la puerta, su voz distorsionada por el agua. «Dice que es muy fácil una vez que dejas de luchar». El agua siguió subiendo, y Carmen se dio cuenta de que tenían muy poco tiempo antes de que fuera demasiado tarde para todos. El agua había alcanzado la cintura cuando Miguel logró romper la ventana del cuarto de Alejandro con una silla. El vidrio se hizo pedazos, cortando sus manos, pero no le importó. Lo único que importaba era sacar a su familia de esa trampa acuática antes de que fuera demasiado tarde. «Alejandro primero», gritó, cargando a su hijo y pasándolo por la ventana rota hacia el jardín. El Padre Santos lo siguió, y luego ayudó a Carmen a salir. Miguel fue el último, justo cuando el agua alcanzaba el techo del cuarto. Una vez afuera, todos se volvieron hacia la casa y vieron algo que desafía toda lógica. El agua se derramaba por la ventana como una cascada,
pero en lugar de formar un charco en el suelo, desaparecía al tocar la tierra, como si fuera absorbida por un sumidero invisible. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Carmen, mirando desesperadamente a su alrededor. La respuesta llegó en forma de una risa infantil que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Sofía apareció caminando desde la parte frontal de la casa, pero ya no caminaba como una niña de 12 años. Sus movimientos eran fluidos, gráciles, como si flotara sobre el suelo. Esperancita está muy contenta, dijo con una voz que era una mezcla de su propia voz y la de algo mucho más antiguo. Dice que la familia está respondiendo muy bien a las lecciones. El padre Rodríguez se acercó con su crucifijo en alto. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que liberes a esta niña. Sofía se volvió hacia él, y Carmen vio que sus ojos ahora cambiaban de color constantemente, verde, azul, como si dos almas estuvieran luchando por el control. Padre, dijo Sofía, y por un momento su voz sonó normal, desesperada, ayúdeme. Está empujándome hacia un lugar muy oscuro. No puedo resistir mucho más. Sofía. Carmen corrió hacia su hija, pero una fuerza invisible la detuvo a medio camino, como si hubiera chocado contra una pared de cristal. Los ojos de Sofía volvieron a ser completamente azules. Sofía ya no está aquí, dijo con la voz de la niña muerta. Ahora soy yo. Ahora soy Esperancita. El Padre Santos abrió su libro de rituales. Necesitamos hacer esto ahora. Miguel, Carmen, necesito que se concentren en los recuerdos más fuertes que tengan de Sofía. Recuerdos que solo ustedes compartirían con ella. ¿Qué va a hacer?, preguntó Miguel, sin apartar la vista de su hija. Un ritual de anclaje. Vamos a tratar de usar el amor familiar para traer de vuelta el alma de Sofía y expulsar a la entidad. Sofía se rió, un sonido que era como el tintineo de campanas rotas. No pueden hacer eso. Esperancita y yo ya somos una sola persona. Miren. Levantó a Esperancita, y Carmen vio con horror que la muñeca había cambiado. Ahora tenía el rostro de Sofía, con sus ojos verdes y su cabello castaño. Era como si la muñeca hubiera absorbido la apariencia de su hija. Ven, continuó Sofía. Ahora yo tengo su cuerpo, y ella tiene el mío. Es perfecto. Podemos estar juntas para siempre. El Padre Santos comenzó a recitar en latín, su voz fuerte y clara cortando el aire cargado de energía malévola. Inmediatamente, el viento comenzó a soplar en círculos alrededor de ellos, levantando hojas y polvo en un torbellino sobrenatural. Carmen. Miguel, gritó el Padre Rodríguez por encima del viento. Hablen con Sofía. Recuérdenle quién es. Carmen luchó contra el viento para acercarse. Sofía. ¿Recuerda cuando tenías 5 años y te disfrazaste de princesa para Halloween? ¿Recuerda cómo te reías cuando te hacía cosquillas? Miguel se unió a ella. ¿Recuerda tu primer día de escuela? Estabas tan nerviosa que te escondiste detrás de mi pierna. ¿Recuerda cuando aprendiste a andar en bicicleta y te caíste, pero te levantaste y lo intentaste otra vez? Por un momento, los ojos de Sofía parpadearon, volviendo a ser verdes. ¿Mamá? Su voz era débil, confundida. ¿Papá? ¿Dónde estoy? Estás aquí, mi amor, gritó Carmen. Estás con nosotros. Lucha. Pero Esperancita, la muñeca con el rostro de Sofía, súbitamente cobró vida. Sus ojos verdes se abrieron y su boca se movió. No puedes quitármela, dijo con la verdadera voz de Sofía. Ella es mía ahora. Yo soy ella ahora. Carmen se dio cuenta con horror de lo que había pasado, las almas habían intercambiado lugares. Su verdadera hija estaba atrapada en la muñeca, mientras la entidad controlaba su cuerpo. Sofía, gritó hacia la muñeca. Lucha. Sal de ahí. No puedo, mamá, respondió la muñeca con la voz de Sofía. Está muy oscuro aquí. Y cada vez me siento más pequeña.
El Padre Santos intensificó sus oraciones, pero la entidad en el cuerpo de Sofía solo se rió. Es demasiado tarde. El intercambio está completo. Pronto, ella se desvanecerá completamente, y yo seré la única que quede. En ese momento, Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se soltó de la mano de Miguel y corrió hacia su hermana. Alejandro, no, gritó Carmen, pero el niño ya había llegado hasta Sofía. Tú no eres mi hermana, gritó Alejandro, mirando directamente a los ojos azules de la entidad. Mi hermana es buena. Mi hermana me protege. Tú eres mala. La entidad retrocedió, sorprendida por la valentía del niño. Niño tonto. Pronto tú también serás parte de la familia. No. Alejandro agarró la muñeca de las manos de la entidad. Sofía, sé que estás ahí. Recuerda cuando me salvaste del perro grande. Recuerda cuando me consolaste cuando tuve pesadillas. Eres mi hermana mayor y siempre me cuidas. La muñeca en las manos de Alejandro comenzó a brillar con una luz dorada. Alejandro, dijo con la voz de Sofía, pero más fuerte ahora, tienes razón. Yo siempre te cuido. La luz se intensificó, y súbitamente, la muñeca explotó en 1000 pedazos de porcelana. Al mismo tiempo, Sofía gritó y se desplomó en el suelo, convulsionando violentamente. Sofía. Carmen corrió hacia su hija y la tomó en brazos. Los ojos de Sofía estaban cerrados, pero Carmen podía sentir que respiraba. Está. Miguel se arrodilló junto a ellas. Los ojos de Sofía se abrieron lentamente, y Carmen lloró de alivio al ver que eran verdes otra vez. Mamá. Su voz era débil, pero era definitivamente la voz de su hija. ¿Qué pasó? Tuve el sueño más horrible. Ya pasó, mi amor, susurró Carmen, abrazándola fuertemente. Ya pasó. Pero el Padre Santos no bajó la guardia. Aún no hemos terminado. La entidad principal sigue aquí. Como si hubiera escuchado sus palabras, el viento se intensificó nuevamente, y los fragmentos de la muñeca rota comenzaron a levitarse del suelo, girando en un torbellino malévolo. Una voz infantil, llena de furia y dolor, resonó desde el centro del torbellino. No pueden quitármela. Ella era mía. Yo estaba sola durante tanto tiempo. El Padre Santos levantó su crucifijo. Esperanza Dolores Vázquez Morales, en el nombre de Dios Todopoderoso, te ordeno que encuentres la paz. Tu tiempo en este mundo ha terminado. No. El grito fue desgarrador, lleno de una soledad y un dolor que habían durado décadas. No quiero estar sola otra vez. Carmen, aún abrazando a Sofía, sintió una compasión inesperada por la entidad. No tienes que estar sola, dijo suavemente. Hay un lugar donde puedes encontrar paz. Donde puedes estar con tu verdadera familia. El torbellino se detuvo momentáneamente. ¿Mi mamá? Sí, respondió Carmen, las lágrimas rodando por sus mejillas. Tu mamá te está esperando. Te ha estado esperando todos estos años. Una luz dorada comenzó a filtrarse entre las nubes, y en esa luz, Carmen vio la figura translúcida de una mujer con vestido de época, extendiendo los brazos hacia el torbellino. ¿Mamá? La voz de la entidad ahora sonaba como la de una niña de 6 años, confundida y esperanzada. Sí, mi niña, respondió la figura. Ven conmigo. Es hora de ir a casa. El torbellino se desvaneció, y los fragmentos de la muñeca cayeron al suelo como lluvia de porcelana. Por un momento, Carmen vio a una niña pequeña con vestido azul corriendo hacia la figura de luz, y luego ambas desaparecieron en un destello dorado que iluminó todo el jardín. El silencio que siguió fue profundo y sanador. El viento cesó, la temperatura volvió a la normalidad, y por primera vez en semanas, la casa de los Hernández se sintió como un hogar otra vez. Sofía se incorporó lentamente en los brazos de Carmen, mirando a su alrededor con confusión. Mamá, ¿por qué estamos todos en el jardín?
¿Y por qué hay pedazos de porcelana por todas partes? Carmen intercambió miradas con Miguel y los sacerdotes. Es una larga historia, mi amor. Te la contaremos después. El padre Rodríguez se acercó y puso una mano suave en la cabeza de Sofía. ¿Cómo te sientes, niña? Cansada, respondió Sofía honestamente. Y tengo hambre. Siento como si no hubiera comido en días. Carmen se rió a través de sus lágrimas. Era la primera vez que Sofía mencionaba tener hambre en semanas. Creo que lo peor ya pasó, murmuró el padre Santos, guardando sus libros. Pero recomiendo que bendiga la casa completamente, y que quemen todos los fragmentos de la muñeca. Miguel asintió, cargando a Alejandro, quien se había quedado dormido de la exhaustión emocional. Padre, ¿cómo podemos agradecerles? No es necesario, respondió el padre Rodríguez. Solo, cuiden a su familia. Ámenla. Eso es lo más poderoso que existe contra la oscuridad. Mientras los sacerdotes se preparaban para irse, Carmen notó que Sofía miraba los fragmentos de porcelana con una expresión pensativa. Mamá, dijo suavemente, creo que recuerdo algo. Una niña muy triste que solo quería una familia. ¿Era real? Carmen acarició el cabello de su hija, que había vuelto a su color castaño natural. Sí, mi amor. Era real. Pero ahora está en paz. Me alegro, murmuró Sofía, recostándose contra el hombro de su madre. Nadie debería estar solo para siempre. El sol finalmente se abrió paso entre las nubes, bañando el jardín con una luz dorada y cálida. La pesadilla había terminado, pero Carmen sabía que las cicatrices permanecerían. Sin embargo, también sabía que su familia había salido más fuerte, más unida, y con una comprensión más profunda del poder del amor que los conectaba. Esa noche, por primera vez en semanas, todos durmieron profundamente en la casa de los Hernández. 6 meses después del exorcismo, la casa de los Hernández había recuperado su calidez, pero las cicatrices de aquellos días terribles permanecían como recordatorios silenciosos de lo que habían enfrentado juntos. El sol de enero entraba por las ventanas de la cocina, donde Carmen preparaba el desayuno mientras observaba a sus hijos. Sofía, ahora de 13 años, ayudaba a Alejandro con su tarea de matemáticas en la mesa. Su cabello había vuelto completamente a su color castaño natural, y sus ojos verdes brillaban con la vivacidad que Carmen había temido perder para siempre. Mamá, dijo Sofía, levantando la vista de los números, ¿puedo ir a casa de Lucía esta tarde? Vamos a hacer un proyecto de ciencias. Carmen sonrió, sintiendo una calidez familiar en el pecho. Sofía había recuperado gradualmente su interés por la escuela y sus amistades, aunque aún había días difíciles. Claro, mi amor. Pero regresa antes de las 6. ¿Y si me quedo a cenar? La mamá de Lucía dijo que podía invitarme. Está bien, respondió Carmen, notando cómo Alejandro miraba a su hermana con una mezcla de admiración y protección que no había tenido antes de los eventos. A sus 9 años, Alejandro había madurado considerablemente, desarrollando una intuición especial para detectar cuando algo no estaba bien en la familia. Miguel entró a la cocina, ya vestido para ir al taller. Se había dejado crecer la barba durante los últimos meses, y Carmen notó las nuevas líneas alrededor de sus ojos, marcas de un hombre que había visto cosas que desafiaban su comprensión del mundo. ¿Cómo durmieron todos?, preguntó, besando la frente de Carmen y revolviendo el cabello de sus hijos. Bien, respondió Sofía, pero Carmen notó la pequeña pausa antes de la respuesta. Su hija aún tenía pesadillas ocasionales, aunque ya no las terribles experiencias que había tenido inmediatamente después del exorcismo. Papá, dijo Alejandro, ¿puedes llevarme al taller hoy? Quiero ver cómo arreglas el motor del señor García. Miguel sonrió. Claro, campeón. Pero tienes que prometerme que no vas a tocar nada sin permiso. Lo prometo. Carmen observó esta interacción cotidiana con una gratitud profunda.
Había necesitado meses de terapia familiar, sesiones individuales con un psicólogo especializado en trauma, y mucha paciencia para llegar a este punto de normalidad relativa. Después de que Miguel y Alejandro se fueran, y Sofía partiera hacia la escuela, Carmen se quedó sola en la casa. Era en estos momentos de silencio cuando los recuerdos regresaban con más fuerza. Se dirigió a su habitación y abrió el cajón de su cómoda, donde guardaba un pequeño diario que había comenzado a escribir por recomendación del terapeuta. 15 de enero, escribió. Sofía tuvo otra pesadilla anoche, pero esta vez pudo despertarse sola y venir a nuestro cuarto. Está progresando. Alejandro sigue siendo muy protector con ella, lo cual es dulce, pero a veces me preocupa que esté cargando con demasiada responsabilidad para su edad. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una voz de mujer que no reconocía. ¿Señora Hernández? Mi nombre es Patricia Morales. El padre Rodríguez me dio su número. Dijo que usted podría entender lo que mi familia está pasando. Carmen sintió un escalofrío familiar. ¿Qué tipo de problemas están teniendo? Es mi hija de 10 años. Comenzó después de que heredamos algunas cosas de mi abuela. Hay una muñeca antigua, y mi hija está cambiando. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había buscado pero que no podía ignorar. ¿Puede venir esta tarde? Podemos hablar. Después de colgar, Carmen se dirigió al estudio que Miguel había convertido para ella en lo que antes era el cuarto de huéspedes. Las paredes estaban cubiertas de libros sobre fenómenos paranormales, historia de objetos malditos, y casos documentados de posesión. En el escritorio había carpetas con correspondencia de otras familias que habían contactado a Carmen después de que su historia se difundiera discretamente en ciertos círculos. Carmen había descubierto que tenía un don para ayudar a familias en situaciones similares. Su experiencia personal, combinada con la investigación exhaustiva que había realizado, la había convertido en una especie de consultora informal para casos paranormales. El padre Rodríguez la visitaba regularmente, trayendo casos que llegaban a la parroquia. Habían desarrollado un protocolo. Carmen hacía la investigación inicial y proporcionaba apoyo emocional a las familias, mientras que el padre Rodríguez manejaba los aspectos espirituales cuando era necesario. Carmen, había dicho el sacerdote durante una de sus visitas, creo que Dios te puso en esa situación no solo para salvar a tu familia, sino para que pudieras ayudar a otros. Esa tarde, Patricia Morales llegó con su esposo y su hija de 10 años, Isabella. Carmen los recibió en la sala, notando inmediatamente las ojeras de los padres y la expresión distante de la niña. Isabella, dijo Carmen suavemente, ¿puedes contarme sobre tu muñeca nueva? La niña levantó la vista, y Carmen vio en sus ojos esa opacidad familiar que había visto en Sofía. Se llama Esperanza, respondió Isabella con una voz ligeramente diferente a la que probablemente era normal. Era de mi bisabuela. Dice que estaba muy sola. Carmen intercambió miradas con los padres. ¿Dice? ¿La muñeca te habla? Todo el tiempo, respondió Isabella con naturalidad. Me cuenta historias sobre cuando era niña. Dice que quiere que seamos mejores amigas. Carmen sintió el peso familiar de la responsabilidad. Señores Morales, creo que puedo ayudarlos. Pero van a necesitar estar preparados para algunas cosas difíciles de creer. Pasó las siguientes 2 horas contándole su historia, viendo cómo la expresión de los padres cambiaba de escepticismo a horror a determinación. Isabella escuchaba en silencio, ocasionalmente asintiendo como si confirmara detalles que ya conocía. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Patricia, tomando la mano de su esposo. Primero, necesitamos investigar la historia de esa muñeca. Segundo, vamos a contactar al padre Rodríguez. Y tercero, Carmen miró directamente a Isabella, vamos a recordarle a Isabella quién es realmente. Cuando la familia Morales se fue, Carmen se quedó en la sala, reflexionando sobre cómo su vida había cambiado. Había perdido la inocencia, pero había ganado un propósito.
Su familia había sobrevivido a algo que podría haberlos destruido, y ahora usaba esa experiencia para ayudar a otros. Miguel llegó a casa esa noche y encontró a Carmen en el estudio, organizando archivos. ¿Otro caso?, preguntó, sentándose en el borde del escritorio. Una niña de 10 años. Otra muñeca heredada. Carmen levantó la vista hacia su esposo. Miguel, ¿alguna vez te arrepientes de que me haya involucrado en esto? Miguel consideró la pregunta seriamente. Al principio, sí. Quería que volviéramos a ser una familia normal, que fingiéramos que nada había pasado. Pero luego me di cuenta de que, normal, es relativo. ¿Y si podemos usar lo que pasamos para ayudar a otras familias? Se encogió de hombros. Creo que es lo correcto. Esa noche, durante la cena, Sofía hizo una pregunta que sorprendió a todos. Mamá, ¿la niña que vino hoy está pasando por lo mismo que yo pasé? Carmen dudó un momento. Habían decidido ser honestos con los niños sobre lo que había pasado, adaptando la información a lo que podían manejar emocionalmente. Sí, mi amor. Algo similar. ¿Vas a ayudarla? Voy a intentarlo. Sofía asintió pensativamente. Bien. Nadie debería pasar por eso solo. Alejandro, que había estado comiendo en silencio, levantó la vista. ¿Puedo ayudar también? Quiero decir, cuando sea mayor. Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Si quieres, mi amor. Pero espero que para cuando seas mayor, ya no haya necesidad de este tipo de ayuda. Siempre va a haber necesidad, dijo Sofía con una sabiduría que parecía mayor que sus 13 años. Hay muchas cosas en el mundo que la gente no entiende. Y cuando no entiendes algo, es más fácil si alguien que ya pasó por eso te ayuda. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Carmen y Miguel se sentaron en el jardín trasero. El pozo seguía ahí, pero Miguel lo había cubierto con una tapa de metal sólida y había plantado flores alrededor. Ya no era un símbolo de terror, sino un recordatorio de que incluso los lugares más oscuros podían transformarse con amor y cuidado. Carmen, dijo Miguel, tomando su mano, ¿crees que hicimos lo correcto? ¿Mantener a los niños informados sobre lo que haces? Creo que la ignorancia no los habría protegido, respondió Carmen. Si algo así vuelve a pasar, quiero que sepan reconocer las señales. Quiero que sepan que pueden venir a nosotros. ¿Y si nunca vuelve a pasar? Carmen sonrió. Entonces habremos criado a 2 niños que entienden que el amor familiar puede superar cualquier oscuridad. Y eso nunca es algo malo. 6 meses después de esa conversación, Carmen recibió una llamada que la llenó de satisfacción. Era Patricia Morales. Carmen, quería que supieras que Isabella está completamente recuperada. El padre Rodríguez dice que fue uno de los casos más fáciles que ha manejado, gracias a tu intervención temprana. Me alegra mucho escuchar eso, respondió Carmen. ¿Cómo está Isabella? Es como si hubiera despertado de un mal sueño. Está de vuelta en la escuela, jugando con sus amigas, siendo una niña normal otra vez. Después de colgar, Carmen actualizó su archivo sobre el caso Morales y lo guardó en el cajón marcado como resueltos. Era el 10º caso que había ayudado a resolver en el último año. Su teléfono sonó nuevamente. Era el padre Rodríguez. Carmen, tengo otra familia que necesita ayuda. ¿Tienes tiempo esta semana? Carmen miró por la ventana hacia el jardín, donde Sofía y Alejandro jugaban fútbol con Miguel. Su familia había encontrado su nueva normalidad, una que incluía cicatrices pero también una fuerza que no habían tenido antes. Sí, padre, respondió. Tengo tiempo. Porque Carmen había aprendido que algunas experiencias, por terribles que sean, pueden transformarse en herramientas para ayudar a otros. Y que el amor de una familia, probado en las circunstancias más extremas, se convierte en una luz que puede guiar a otros fuera de la oscuridad.
La muñeca maldita había tratado de destruir a los Hernández, pero en su lugar, los había fortalecido y les había dado un propósito que nunca habrían imaginado. Y en las noches tranquilas, cuando Carmen escuchaba las risas de sus hijos y sentía la mano de Miguel en la suya, sabía que habían ganado algo más valioso que la simple supervivencia, habían ganado la sabiduría para ayudar a otros a encontrar su camino de vuelta a casa. Epílogo. 2 años después, Carmen cerró su laptop después de terminar de escribir el reporte del caso número 25. La organización informal que había creado con el padre Rodríguez ahora incluía a 3 sacerdotes más, 2 psicólogos especializados en trauma, y una red de familias que habían pasado por experiencias similares. Sofía, ahora de 15 años, había expresado interés en estudiar psicología. Quiero entender cómo la mente procesa experiencias como la nuestra, había dicho. Y quiero ayudar a otros niños que pasen por cosas raras. Alejandro, de 11 años, había desarrollado una fascinación por la historia y la investigación. Cuando sea grande, quiero ser como mamá, había anunciado en la cena la semana anterior. Quiero ayudar a las familias. Miguel había expandido su taller y ahora empleaba a 3 mecánicos más. Resulta que casi perder a tu familia te da una perspectiva diferente sobre lo que es realmente importante, le había dicho a Carmen. Quiero pasar más tiempo en casa. Esa noche, mientras la familia cenaba, Sofía hizo una pregunta que había estado evitando durante 2 años. Mamá, ¿alguna vez piensas en Esperancita? En la niña real, quiero decir. Carmen dejó su tenedor, considerando cuidadosamente su respuesta. Sí, mi amor. A veces. ¿Crees que está en paz? Sí, respondió Carmen con certeza. Creo que finalmente encontró a su verdadera familia. Me alegra, murmuró Sofía. Nadie debería estar solo para siempre. Y en esa simple declaración, Carmen vio la confirmación de que su familia no solo había sobrevivido a su encuentro con lo sobrenatural, sino que había emergido con una compasión y una sabiduría que los haría más fuertes para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. La muñeca maldita había sido destruida, pero el amor que había tratado de corromper permanecía intacto, más fuerte que nunca, y ahora servía como un faro de esperanza para otras familias perdidas en la oscuridad. Fin.